Hola, hola chicos, seguimos aquí en martes 5 de mayo y vamos a continuar ahora con nuestra clase de historia. Muy bien, hemos estado hablando de la Edad Media, hablamos de cómo es que comienza a surgir, de cuáles son algunas de los pueblos bárbaros que existían y cómo estos fueron conquistando poco a poco debido a su rudeza y la manera en la que peleaban y todo lo que hacían. Ahora vamos a ver que después de un tiempo, este grupo bárbaro lo que hizo es convertirse al cristianismo. Así es, la iglesia toma una parte importante en este momento de la historia. Y es que con el transcurso de los años, como te dije, muchos grupos bárbaros se volvieron cristianos y de esta forma gran parte de la población reconocía como autoridad completamente a la iglesia. Inclusive tenía mucho parte en las decisiones políticas en ese momento. Y bueno, las actividades cotidianas de las personas eran reguladas por la iglesia, como los nacimientos, los funerales, las bodas y las fiestas patronales. Y los sacerdotes conducían conciencias y los obispos aconsejaban a los reyes que gobernaban en ese momento. Y poco a poco la iglesia acumuló propiedades y riquezas y poder político, porque los reyes pues procuraban mucho la iglesia y la gente que se involucraba en esta parte eclesiástica pues donaba también parte de sus bienes. Entonces las iglesias tenían pues terrenos y podían construir y podían hacer monasterios y catedrales e iglesias en esta época o en este momento. Este que ves aquí es un organigrama, ¿sí?, que te muestra de manera jerárquica cómo es que se colocaban o cuál era el grado de importancia según el puesto de cada una de las personas que se encontraban dentro de la iglesia. Inclusive algunas se usan actualmente. En primer lugar y hasta arriba de todo y el más importante siempre ha sido, es el Papa. Ese es el más importante, que es el que estaba en la cumbre y está en la cumbre de esta jerarquía. Después el clero se divide en secular y clero regular. El clero secular, bueno, son los obispos y los arzobispos que por lo regular acompañan constantemente al Papa y debajo de ellos estarían todos los que son sacerdotes. El clero regular, pues son abades principales. Esos estaban encargados también de, bueno, aquellas personas que estaban como superiores de los conventos y monasterios, quienes bajo su cargo tenían a todos los frailes, los monjes y las monjas. En este momento de la historia, por ejemplo, los frailes fueron los que empezaron a colonizar. ¿Recuerdas la historia de México? Los frailes vinieron a evangelizar al pueblo mexicano y bueno, no solamente al pueblo mexicano, también a varios pueblos a sus alrededores. Y estaban también las monjas, o están todavía, es que voy a hablar en pasado para referirme a la Edad Media. Estaban las monjas quienes también ayudaron muchísimo, sobre todo fungieron como esta parte maternal y esta parte también al mismo tiempo como de enfermeras para aquellas personas que estaban en una situación muy difícil. Una de las monjas más conocidas, pues la Madre Teresa de Calcuta, esa fue una de las personas que puede ejemplificar el papel de estas personas. Y bueno, así como existía esta parte, existían los monasterios y los conventos, que eran grandes extensiones de tierra en donde los frailes, las monjas, estudiaban todo lo que era esta parte del clero y además realizaban trabajos específicos como la agricultura, la ganadería, trabajos que les permitían también tener subsidio para ellos mismos. Y que después de aquí, pues algunos salían a cumplir este mandato de evangelización y otros más se quedaban en oración por las personas que
se iban a evangelizar. Ahora, las ideas religiosas se volvieron una ley o una norma y la iglesia incluso en algún momento creó la Santa Inquisición. Esta en 1231 después de Cristo, que perseguía a quienes manifestaban no creer en nada respecto a esta religión o inclusive a quienes se creía que estaban opuestos completamente, sobre todo la parte de la ciencia en este momento. Y bueno, castigaban o torturaban a las personas de manera muy salvaje en algunos casos. Insisto, no significa que la iglesia fuera mala, significa que había personas que tenían ideas equívocas en ese momento de cómo corregir lo que ellos creían que estaba mal en otras personas. Si me explico, esta intolerancia hacia la opinión del otro, pues en este momento se hizo más grande. Pero, al mismo tiempo, los monjes conservaban los textos con conocimientos de diversos países y, bueno, construyeron iglesias cuya arquitectura es magnífica. Y aquí te enseño, por ejemplo, estos no son iglesias como tales, sino conventos. Y bueno, en donde estudiaban, por ejemplo, las monjas o en esos lugares donde estudiaban los frailes. Este, por ejemplo, que tienes de tu lado izquierdo es un convento que se encuentra en nuestra ciudad, en el centro. El famoso convento de las monjas capuchinas. Y bueno, si te fijas en la estructura y en la arquitectura, es realmente hermoso cómo están tanto por dentro como por fuera en algunas instalaciones. También están, por ejemplo, las catedrales. Esta de aquí, a lo mejor tú la has visto. Esta es la catedral, una de las más famosas, que es la Catedral de Notre Dame, que lastimosamente pues sufrió cuando la estaban restaurando, pues sufrió un incendio. Entonces, puedes ver también que la arquitectura es realmente hermosa. Una parte de la historia que se quedó completamente con nosotros. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. En tu página 30 de historia vas a hacer la parte inferior que te pide que busques quién fue Juan I y por qué se le conoce como Juan sin tierra y qué es lo que contiene la Carta Magna firmada por él. Lo vas a escribir en esta parte a manera de paráfrasis. Si tu escritura sobrepasa o crees que no te va a alcanzar el espacio, te pido que lo hagas en hojas opcionales, con su fecha, con su margen y que te fijes muy bien en la ortografía para que no tengas ningún inconveniente en darte a entender lo que quieres escribir, ¿sale? Muy bien, chicos, espero que de verdad se encuentren muy bien y nos vemos el día de mañana.